Buenos días, doctor. Mi nombre es Jesús Octavio Braganza Ala y pertenezco al nivel séptimo, el paralelo C, de la asignatura de enfermedades infecciosas y tropicales. Vamos a hablar sobre las similitudes de estas enfermedades que son dengue, zika y chikungunya. Como introducción vamos a tener que la aparición y reaparición de enfermedades virales transmitidas por vectores genera preocupaciones mundiales sobre la causa de la aparición, de cuáles son las amenazas para la salud, la carga y la viabilidad de la prevención y el control. El virus del Zika, el virus del chikungunya y el virus del dengue tienen una epidemiología, formas de transmisión, síntomas clínicos similares al inicio, aunque las complicaciones varían notablemente. Por otra parte, se registran 228.000 casos de malaria en el mundo, donde aproximadamente más del 85% de los casos se dan en la mayoría de países del continente africano y en la India. Como ya sabemos, la malaria es una enfermedad causada por un parásito producida por una picadura de mosquito. En las generalidades vamos a hablar sobre la etiología y la transmisión del dengue, el zika y el chikungunya. Por su parte, en su etiología vamos a tener que las enfermedades causadas son por arbovirus, que como ya sabemos son enfermedades víricas transmitidas por artrópodos. En el dengue vamos a tener el grupo del flavivirus, en el chikungunya vamos a tener el grupo del togaviridae, el alfavirus, y en la fiebre porcina vamos a tener también los flavivirus. La transmisión se da a través de su vector común, como ya sabemos, el llamado Aedes aegypti. Y la transmisión vertical va también a la transmisión sexual por transfusión y en ocasiones por nosocomiales. Estas tres enfermedades se van a dar por la picadura del mosquito Aedes aegypti, como ya lo decimos hace un momento. Su forma de transmisión se da por un mosquito no infectado pica a una persona infectada. En el cuadro clínico vamos a tener que los síntomas iniciales pueden ser similares y clínicamente inespecíficos. En la fase inicial puede ser difícil distinguir entre estas tres enfermedades, por lo que el diagnóstico clínico seriamente es un desafío. Vamos a tener el cuadro clínico más similar como lo es el dolor de cabeza, más conocido como cefalea, fiebre, mialgia, artralgia, enzatema maculopapular, dolor retroorbitario y las conocidas adenopatías. Bien, vamos a empezar hablando sobre el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos y de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales. Va a ser una enfermedad febril de inicio brusco con una duración de 2 a 7 días, con 2 o más de los siguientes síntomas que observamos: cefalea, dolor en articulaciones, dolor retroocular, manchas rojas, mareo, náuseas, vómito, debilidad, pérdida de peso, fiebre alta, sangrado de nariz y encías. Por su parte, el dengue tiene tres etapas clínicas, por las cuales son la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. En la etapa febril vamos a saber que dura de 2 a 7 días. Van a existir síntomas clásicos como fiebre, cefalea. Va a ser difícil de distinguir de otras enfermedades febriles agudas. Y va a tener una disminución de glóbulos blancos en el hemograma y vigilancia de signos de alarma, que ya vamos a hablar más adelante sobre eso. La segunda etapa va a ser la etapa crítica. Aquí va a haber un aumento de la permeabilidad capilar paralelo al aumento del hematocrito y va a existir una duración de 48 a 72 horas. También se va a dar que el grado de extravasación del plasma es variable, caída de la presión arterial y aumento del hematocrito y estrechamiento del pulso. Y por último tenemos la etapa de recuperación, que es la reabsorción del líquido del espacio extra al intracelular. Mejoraría el estado general y va a existir, eso sí, una erupción cutánea, como ya sabemos observar cuando existe el dengue. Y por último va a existir una estabilización gradual del hematocrito, quiere decir que se va a regeneralizar y va a haber un conteo de glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, los signos alarmas del dengue tenemos el letargo, la dificultad para respirar, inquietud, hipotensión postural, hemorragia mucosa, hepatomegalia, acumulación de líquido, aumento del hematocrito, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y ocurren en la última parte de la fase febril. Por su parte, en el tratamiento vamos a ver que existen tres. Uno en el que puede manejarse desde el hogar, otro que cuando el paciente requiere internación, y por último también existe el tratamiento que se puede dar en mismo internación pero que ya requiere UCI, es decir, unidad de cuidados intensivos.
Bueno, vamos a tener el grupo A, que aquí el tratamiento va a ser con reposo, paracetamol, compresas de agua y tibia. Vamos a tener el grupo B, que va a ser ingesta de líquido y se va a utilizar el lactato de Ringer al 0.9%. Y en el grupo C, cuando es que se está en unidad de cuidados intensivos, se va a utilizar la oxigenoterapia, el cristaloide a 20 mg como bolo 4 de 15 a 30 minutos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Zika. El Zika es una infección viral que se transmite principalmente por picaduras de mosquitos que ocurre sobre todo en áreas tropicales y subtropicales del mundo. Este Zika va a ser asintomática en un 60-80% de los casos y como ya sabemos va a durar de 2 a 7 días. El cuadro clínico del Zika va a ser, como ya sabemos, la cefalea, dolor en articulaciones, dolor de espalda, dolor muscular, ojos rojos, conjuntivitis, fiebre baja, sensibilidad a la luz, picazón, erupciones con puntos blancos y rojos en la piel. Y bueno, cuando el cuadro grave con sintomatología neurológico, inmunológico, como ya lo sabemos, tiene el nombre llamado el síndrome Barre o como ya lo conocemos como meningoencefalitis. Este síndrome es una afección en la que el sistema inmunológico ataca a los nervios y la enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda, como por ejemplo el Zika. Bien, en el tratamiento del Zika vamos a tener que se tratan los síntomas con reposo y paracetamol, antihistamínico para el prurito, no usar aspirina y sobre todo hidratación. Como dato importante vamos a tener mucho cuidado en las mujeres embarazadas que presentan Zika ya que predisponen que el bebé pueda nacer con una microcefalia. Ahora vamos a hablar sobre el chikungunya. La fiebre chikungunya está presente en todo el mundo, especialmente en África, India y el resto de Asia. Los síntomas generalmente aparecen una semana después de la infección. En el chikungunya podemos tener dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es la que dura 10 días, en cambio la fase crónica, la persistencia de los síntomas durante más de 3 meses. Es una gran diferencia en la fase. Va a tener fiebre, en la fase aguda va a tener fiebre, altragia, y por lo parte en los síntomas generales en la fase aguda van a ser cefalea, confusión transitoria, mialgia, fatiga, escalofríos, náuseas, vómitos, anorexia, conjuntivitis, linfadenopatía, polialtragia, presente en el 100% de los casos. Y en la fase crónica, la altragia persistente a 3 años, artropatía crónica destructiva, tenosinovitis, fiebre recurrente, entumecimiento, fatiga crónica, hiperpigmentación fotosensible, pigmentación de uñas, dermatosis, vasculitis, hepatitis y pancreatitis. Por otra parte, en el tratamiento del chikungunya vamos a tener algo muy importante que es el reposo, observación permanente, uso de paracetamol, hidratación, prurito, vamos a utilizar lociones refrescantes y aumentantes con aloe vera, vigilancia de signos de alarma, formas leves de ejercicio y fisioterapia de recuperación. En los diagnósticos de estas tres enfermedades, que son el dengue, Zika y chikungunya, dentro del diagnóstico de laboratorio del cultivo vírico aquí no contamos con esa herramienta. Por esta razón se realiza PCR, que se puede realizar a partir del día 1 al 3. Y el análisis de anticuerpos e inmunoglobulina, específicamente la IgM, debemos saber que estas se positivizan a partir del día 4, ya que si los solicitamos antes del día 4 el resultado puede dar negativo y nos puede confundir con un falso negativo. Como podemos ver, el dengue lo podemos diagnosticar después del 5.º día, el Zika lo podemos diagnosticar dentro de los primeros 5 días y el chikungunya lo podemos diagnosticar después del 5.º día. Como medidas de prevención en esta enfermedad vamos a tener las medidas de prevención personal, que serán dormir bajo toldillos o mosquiteros, usar ropa que cubra todas las extremidades, usar repelentes, aislamiento de personas asintomáticas. Ahora tenemos el control del vector. Aquí va a ser importante mantener limpio el patio y los depósitos de agua, eliminar los criaderos de mosquitos, esto es muy importante, ojo, asegurarse de tener puertas y ventanas cerradas para evitar que los mosquitos entren a lugares cerrados. Bien, y por último vamos a tener un resumen de la diferencia de estas tres enfermedades. En el dengue tenemos que van a existir el cuadro clínico de manchas rojas en la piel, dolor de ojos. En el Zika, sarpullido, conjuntivitis que aparece entre 3 a 12 días después de la picadura. Y el chikungunya vamos a tener un dolor articular severo, náuseas y sarpullido. Y bueno, eso fue todo, doctor. Muchas gracias.